Al cabo de un rato, Ino estaba curando la mano de su hermana. Ella explicó que rechazó educadamente a Pak, pero aún así él la agarró. Gracias a la medicina que usó Jingo, su mano sanaría en unos días. De pronto se escuchó una leve tos detrás de él. Un anciano preguntó si habría un lugar libre para alguien viejo como él. Jingo lo miró con atención, escaneándolo de pies a cabeza. El anciano vestía ropas gastadas, pero llevaba 8 nudos en el cinturón. Entre las muchas miradas que existen, hay una especialmente inquietante, la mirada penetrante del anciano del clan Kiban. Después, el viejo simplemente se echó a reír y se sentó a su lado. Se presentó como Chuang y contó que su vida se había pasado bajo el cielo abierto, pidiendo comida para sobrevivir. El anciano mencionó un rumor, que Jingo había estudiado bajo el difunto maestro, y sin dar más rodeos, fue directo al grano. Chuang admitió que el difunto maestro, a pesar de vivir de limosnas, tenía una habilidad única para descubrir gente con talento. Chuang había venido porque vio un gran potencial en Jingo, y lo invitó a unirse a la Unión de Batalla del Mar. Después de todo, su difunto maestro le había dado a Jingo alas que podían abrirle grandes oportunidades. Jingo conocía esa unión marcial Murin. Era una de las más poderosas del mundo de las artes marciales. Los que estaban cerca de su mesa notaron que un anciano del clan Kiban estaba sentado frente a Jingo. Consideraban eso un gran honor, ya que todos los elegidos por ese anciano seguían el camino recto dentro de la Unión Murin. Después de escuchar la propuesta, Jingo pensó unos minutos y luego respondió con calma que no tenía intención de aceptar. Aquella respuesta fue completamente inesperada para Chuang. Jingo se negó con tanta rapidez y firmeza que causó verdadera sorpresa. El anciano le preguntó por qué, y Jingo respondió que no necesitaba una razón para no estar interesado. Le propuso dejar el tema ahí, pues simplemente no le interesaba. El anciano decidió entonces cambiar de tema. Dijo que Jingo pronto enfrentaría un desafío serio. Quan Buan Pichin, conocido como el Señor Sediento de Sangre, era el nombre que se había ganado en la provincia de Apuk Pan, donde ostentaba el título de 24º señor. Quienes lo conocen bien saben que entra en una furia incontrolable y siembra el caos cuando se le lleva al límite. Y era ese mismo Señor Sediento de Sangre quien más apreciaba al miserable al que Ino acababa de derrotar. Chuang le aseguró a Jingo que creía en su fuerza y en su capacidad para soportar esa prueba. El clan Pong no se quedaría de brazos cruzados cuando su autoridad era puesta en duda. Tras contarle todo eso, Chuang le preguntó a Jingo qué pensaba al respecto. Aunque era un joven maestro, Chuang estaba seguro de que no querría tolerar a esa clase de personas. Le sugirió informar al maestro Mench para que resolviera la situación con su hermano menor. Claro, si su hermano mostraba aunque fuera el más mínimo interés en unirse a la unión de batalla. La hermanita estaba muy preocupada por su hermano. Jingo se giró hacia Chuang y le dijo que sus palabras innecesarias solo hacían que su hermana se preocupara y que si no tenía nada más que decir, prefería que no interrumpiera más su comida. Solo míralo, pensó el anciano mientras se levantaba de su silla. Se marchó diciendo que estaba seguro de que volverían a encontrarse pronto. La hermana le preguntó a su hermano si estaba bien echarlo así, pero Ino le pidió que no se preocupara, asegurándole que no pasaría nada malo. Chuang, mientras se alejaba, pensaba que aunque Ino no supiera nada sobre él, cómo podía mantenerse tan sereno frente a un anciano del clan Kiban. Además, al escuchar la amenaza, no había ni una gota de miedo en sus ojos. Se preguntó si últimamente había visto a alguien así entre sus alumnos. No era una fe ciega en los demás, era una confianza verdadera en sí mismo. Y eso le molestaba profundamente, encendiendo una rabia dentro de su alma. Después de un rato, 2 guardias estaban de pie junto a las escaleras altas. Era una sala fría con celdas donde se encerraba a los castigados. Un hombre se acercó a una de las celdas y dijo: «Te advertí que cuidaras tu lengua y actuaras con prudencia, pero no escuchaste». Una voz suplicante respondió desde detrás de los barrotes: «Por favor, perdóname». Junto al hombre estaba Aeon, quien explicó que actuaba de acuerdo con las normas disciplinarias. Sin embargo, el hombre advirtió que si el Lord Hapoka se enteraba de esto, no lo dejaría pasar. Taun enfatizó una vez más que nadie en el clan Namgun estaba por encima de las reglas del clan, y el hombre tuvo que aceptar sus palabras. Una voz llena de furia resonó en aquella enorme casa. Quan Pichin estaba indignado al enterarse de que su hijo estaba ahora encarcelado en una mazmorra. El hombre explicó que trató de liberarlo, pero los ancianos eran demasiado tercos. Quan Pichin aplastó el cuenco de hierro que tenía en la mano, furioso ante aquella gente arrogante.
Inmediatamente se volvió hacia su mejor guerrero y le ordenó ir y romperle ambas piernas al hijo del comerciante. Opian preguntó si se trataba del hijo de Lord Chienahan. Otro hombre explicó que el maestro de Chona había mantenido un comercio mutuamente beneficioso con ellos durante generaciones y que si la situación escalaba, eso pondría en peligro las futuras relaciones. El cuenco de hierro cayó al suelo con un golpe seco, reflejo de la ira de Wan. Explicó a sus hombres que, como padre, no iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo humillaban a su hijo y lo arrojaban a prisión. Viendo la reacción de los demás, dijo que estaba dispuesto a ir él mismo y torcerle el cuello a ese mocoso guerrero. Apion intentó detener al maestro, pidiéndole que se calmara. Ofreció ir él solo, como un verdadero guerrero, y se quedó con el otro hombre discutiendo que no había nada que pudieran hacer si Wang Huanpen valoraba tanto a ese canalla. El hombre barbudo prometió abordar la situación con cuidado y le pidió al guerrero que hiciera lo mismo. Todo tenía que ocurrir en silencio, para que nadie se enterara. Esa noche, en el patio del clan Namgon, uno de los miembros de la familia se acercó a Ino para informarle que su padre había pedido decirle que las negociaciones podían extenderse hasta tarde. Le recomendó que regresara a la habitación de huéspedes a descansar. Ino aceptó ir con su hermana, ya que querían comer algo y él ya estaba cansado de las constantes miradas que les dirigían. Se ofreció a acompañarlas a la habitación. Mientras tanto, un guerrero enviado por Wang Pietchin apareció en uno de los tejados. Observaba desde arriba, preguntándose en su mente por qué debía enfrentarse a un niño que no representaba una amenaza seria. Todo esto, solo por ganarse la vida. Ino le pidió a su hermana que entrara primero a descansar. Él decidió salir a caminar, ya que había comido mucho y sentía que lo necesitaba. ¿Estás sin aliento?, bromeó su hermana. También le pidió que no se quedara afuera mucho tiempo y que regresara pronto. Pero el deseo de caminar no era por haber comido demasiado. Sentía la presencia de un invitado no deseado, incluso alguien arrojado al océano sentiría esa mirada pesada desde kilómetros de distancia. Jingo caminaba por la calle, mirando hacia atrás de vez en cuando, observando con cuidado los alrededores, buscando algo. Notó esa mirada penetrante que se asomaba desde algún lugar entre las sombras. Entonces, simplemente preguntó en voz alta cuánto tiempo más pensaba esperar el guerrero. Sería cortés al menos presentarse antes de meterse en problemas, añadió. El guerrero se sorprendió mucho, pues había borrado por completo todo rastro de su presencia, usando a la perfección la técnica de respiración de tortuga. Sin embargo, incluso estando a unos 20 metros de Jingo, podía oír su respiración agitada y confusa. El guerrero se cubrió la boca con la mano, pensando que debía tratarse de algún truco. Creía que el joven simplemente lo estaba provocando. ¿Por qué dudas? ¿Te das cuenta de que estás a punto de hacer algo malo?, lanzó Jingo, dejando al guerrero aún más lleno de dudas. Y luego dijo que al guerrero simplemente le faltaba confianza. Los ojos del guerrero se tornaron rojos de rabia, mientras pensamientos comenzaban a llenar su cabeza, pensamientos de que, en efecto, no era tan puro ni noble como se esperaba de un líder Apion. Pero precisamente eso era lo que no podía permitir. Si nadie se enteraba, no habría nada que probar, pensó, porque solo estaban Ino y él allí. Decidió hacerlo de forma que el chico no pudiera caminar por su cuenta durante al menos un mes. El guerrero planeó bajar del techo y acercarse a Jingo por detrás, pero al girar la cabeza, Ino le dijo que había desperdiciado todo su entrenamiento. La patada fue tan fuerte que el guerrero apenas logró bloquearla. Sin embargo, ni siquiera el bloqueo lo salvó y voló directamente contra la pared. Te atreviste a atacar por la espalda, mostrando tu deseo de matar desde todos los ángulos. ¿Qué querías lograr con eso? Parece que me confundiste con basura, dijo Jingo con calma. Esas palabras le parecieron arrogantes al soldado, como si vinieran de alguien que se sobreestimaba. Llamando a Jingo sinvergüenza, se impulsó desde la pared y se lanzó contra él de nuevo. Agarró al chico con ambas manos intentando estrangularlo con fuerza. En esos dos ataques, el guerrero puso todo su esfuerzo en derribar a Jingo, pero la sonrisa tranquila en el rostro del chico dejaba claro que no sentía dolor en absoluto. Incluso le preguntó con sarcasmo si eso era todo lo que era capaz de hacer. Jingo desvió el golpe con facilidad, lo que dejó aún más atónito al guerrero. Luego señaló que debía sus habilidades a un buen maestro que le había enseñado eso. Le pidió que transmitiera el siguiente mensaje: la próxima vez envíen a alguien más fuerte, si no planean quedarse aquí. También pidió que este mensaje se transmitiera
transmitiera al padre de ese sinvergüenza lujurioso. El guerrero se enfureció aún más, gritando que se callara e indignado dijo: «¿Cómo te atreves, hijo de un simple comerciante?». No hubo más continuación. El ataque de Ino lo silenció. Durante unos minutos no pudo pronunciar ni una sola palabra. Jingo no lo atacó físicamente, pero extendió la mano y liberó una corriente de energía que fue suficiente para poner en su lugar al sinvergüenza. Permaneció en silencio, escuchando al guerrero toser mientras se recuperaba del golpe. Entonces se escuchó la voz de un anciano que parecía estar cerca y que, por casualidad, lo había visto todo. Era Chuang, quien preguntó si no estaba bien. «Ni un solo cabello ha caído», respondió Jingo con calma. A pesar de eso, el anciano siguió expresando dudas en sus palabras. De pronto giró la cabeza hacia un lado, mirando con atención al guerrero, quien parecía experimentado, y preguntó si era él. Al acercarse, Chuang se dio cuenta de quién estaba frente a él, pero ese estado claramente no se parecía al de un guerrero cualquiera. «Opion Tanju», dijo. Chuang le preguntó a Jingo si lo conocía. De pie detrás de él, Jingo respondió que era uno de los artistas marciales excepcionales y el jefe de la división élite del clan Pak Pang. Al escuchar esto, Jingo simplemente dijo con calma: «Está bien». Llamando a Jingo hermano menor, el anciano explicó que esta no era una situación para tomar a la ligera. El simple hecho de que el jefe del clan Panga hubiera enviado a ese guerrero significaba que no tenía intención de dejar pasar la situación. «Ya hablaste de eso durante el día», le recordó Jingo, aunque el anciano solo tenía suposiciones y un poco de exageración. «Entonces, si el jefe del clan Panga se entera de que incluso su guerrero no pudo eliminarte, seguramente prestará mucha atención a ti y vendrá personalmente». Por eso, Chuan pidió a Jingo que escuchara con atención su consejo. Ino fingió no darse cuenta, pero el anciano insistió, explicando que esta vez realmente estaba preocupado. «Si el jefe del clan Panga interviene, ni siquiera el gobernante de Chongahan podrá protegerte», continuó Chuang. Dijo estas palabras mientras Ino caminaba con los dedos en los oídos, sin escuchar al anciano en absoluto. En realidad, Jingo actuó mucho más allá de las expectativas de Chuang, y podría incluso ser el jefe del clan Panga quien tenga brasas ardiendo bajo sus pies, insinuando su inevitable fracaso. Mientras Jingo se alejaba, Chiwan se acercó al guerrero herido y le preguntó si estaba bien. Mientras tanto, en la casa de Wang Juan Pierre Chin, ya entrada la noche, encontraron al soldado inconsciente en la entrada de la sede principal y lo llevaron de inmediato. No tenía heridas graves, pero seguía inconsciente. El hombre barbudo consideró la situación como un fracaso total. En esa misma casa, pero ya por la mañana, el guerrero sintió el peso de una mano en su cuello. Era la mano de Wang Juan Pagan, que estaba muy enojado. Le dijo que lo había enviado a romperle las piernas a Jingo, pero que en cambio había regresado derrotado. El guerrero se excusó explicando que Jingo podía verlo claramente a pesar de las técnicas de sombra, e incluso usó un escudo protector. Intentó explicar que Ino era un chico muy inusual, pero Wang simplemente lo lanzó contra la pared. Creía que el guerrero simplemente había subestimado a Jingo y se había acercado con demasiada confianza, y que ahora solo estaba inventando excusas. Juan declaró entonces que tendría que ver a ese joven él mismo, pero el guerrero barbudo se disculpó y le informó que todos acababan de ser informados de la inminente llegada del gobernante. Wang Piun respiró por entre los dientes, conteniendo en silencio su furia. Namun Jyn se encontraba frente a sus guerreros. Eran hombres corpulentos, armados y disciplinados. Se alinearon a cada lado, dejando paso para que él pasara. El personaje digno caminaba despacio y con confianza. El jefe del clan Namong lo acompañaba, discutiendo con él sobre el regreso a la ciudadela. Esperaban que se quedara hasta el funeral, pero Namun Jyn pidió comprensión, ya que como líder tenía muchos asuntos que atender de inmediato. Explicó que no tenía tiempo libre para llorar a su hermano como los demás miembros del clan Namun. Caminando por la calle, inspiraba respeto en todos. La gente se inclinaba ante él y gritaba al unísono, «Gloria al Señor». Detrás de toda esa gente estaba Jingo, que podía sentir claramente la energía que emanaba del Señor. Recordó las palabras de su maestro y admitió que tenía razón, su majestad era asombrosa. Su sola sonrisa bastaba para suprimir el aura de los demás. El rey espada Namun Jyn era un verdadero señor que había luchado con el líder de la secta demoníaca por la supremacía. En ese momento, Ino dijo, «Quiero pelear con él algún día». Estaba abrumado por la emoción, tanto que su hermana lo notó y le preguntó qué pasaba.
Sin embargo, en cuanto ella hizo la pregunta, Ino notó a otra persona interesante. Era un hombre corpulento, con un rostro peculiar, que destacaba entre la multitud. Era Wan Pichín en persona. Jingo supuso que estaba frente al mismo canalla del clan Pan, el señor Apuk de Pan. En apariencia, Wan le recordaba a un oso pequeño pero extremadamente fuerte. Podría valer la pena intentar pelear con él también. El presidente Nam Gon se encontró con el jefe del clan Ping y le preguntó por qué estaba causando tantos inconvenientes, considerando que sus distinguidos invitados se estaban preparando para un largo viaje. Enfatizó una vez más que todo lo que sucedía en el territorio de su clan debía decidirse de acuerdo con las leyes del clan, sin excepciones. Wan se volvió hacia el jefe de Namong y le preguntó sarcásticamente si iba a decepcionarlo hasta el final. El jefe del clan enfatizó de nuevo que, según las reglas, sus fechorías debían haber sido anunciadas y castigadas públicamente frente a todos. Considerando el honor y la dignidad del trío, él personalmente había ejecutado el castigo y los envió a prisión. En respuesta, Wan solo dijo, ¡qué vergüenza! Comenzó a enfadarse y dijo lo que quiso. A su lado estaba un anciano sonriente, Chuan. Wan Banpen, exasperado, le gritó exigiéndole que dijera algo en vez de quedarse callado, pero el viejo respondió que, si se los había castigado de acuerdo con las reglas, no tenía nada que agregar. Stroben lo llamó absolutamente inútil, mientras que otros le aconsejaban que mantuviera la calma, recordándole que hay cosas que uno puede hacer y cosas que simplemente no. Fue entonces cuando intervino Namun Jin, preguntando que, incluso si Wan se disculpaba, que le hacía pensar que lo aceptarían. Después de todo, el hijo mayor del jefe del clan Panga había atacado a su hija y le había dejado moretones en su delicado cuerpo. Además, fue Jin quien logró calmar el conflicto, mientras que Wan lo reavivó, echándole más leña al fuego. Le pidió a Wan que no subestimara al comerciante. Si la situación se salía de control, Jin estaba listo para mostrarle de lo que era capaz, usando todos los recursos del clan Chongahang. La tensión entre ellos crecía con cada segundo. Se miraban, queriendo decirse mucho más, pero la presencia de los demás los obligaba a contenerse. Mientras tanto, afuera, Ino hablaba con su hermana, simplemente comentando sobre Wan. Todo lo que sabe hacer es pelear, dijo, mientras que nuestro padre era invencible. Entonces, de repente, se oyó el estruendo de una puerta rompiéndose, y por ella salió Wan Pan corriendo hacia la calle. Se detuvo justo frente a Ino, quien instintivamente protegió a su hermana cubriéndola con el brazo. Wan era tan gigantesco que hasta la puerta rota detrás de él parecía diminuta. Respiraba con tanta fuerza que el vapor salía por su nariz como si fuera una bestia preparándose para el combate. Dio unos pasos lentos hacia adelante, y cuando caminó un poco más de lo necesario, se detuvo justo detrás de Ino. Considérate afortunado de que no te rompí el cuello ahora mismo, dijo en voz baja. Una leve sonrisa apareció en los labios de Jingo, quien luego se burló de Wan. Oye, osito terco. Wan se quedó congelado, sin entender de inmediato lo que había pasado. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza y hasta preguntó 2 veces qué había dicho exactamente Ino. Pensé que tenías problemas de audición, ya que te cuesta tanto entender palabras, pero parece que oíste todo perfectamente. Sí, te llamé osito terco. Así es como te ves a mis ojos. Las palabras de Ino hicieron que Wan resollara como un demonio furioso, y cada músculo de su cara se tensó por la rabia. En ese momento, el jefe del clan Nonggun y Jin caminaban por la calle, hablando de la situación. A Jin le agradecía al jefe por haber manejado todo con tanta sabiduría. De pronto, Jin notó que su hija estaba sola. Se giró y vio a su padre acercándose. Él preguntó dónde estaba su hermano y por qué ella estaba ahí sola. Al mirar la gigantesca silueta frente a él, Mino pensó que Wan debería ser llamado el monstruo indomable, alguien que siempre ponía las batallas por delante y aplastaba a sus oponentes con una rabia feroz. Ya estaba harto de eso, y decidió quedarse unos días para enseñarle una lección de obediencia. Aunque, por desgracia, parecía que ese tipo había crecido un poco y se había vuelto menos temperamental. Mirando a ese gigante, Jingo recordó su vida pasada y le resultó bastante gracioso. Al mirar a Wan, el nombre oso indomable le vino de inmediato a la mente, pero ¿cuántas veces más sería necesario golpear a esa bestia terca para que finalmente entrara en razón? Se preguntó si debería empezar con unos cortes, aunque eso le parecía demasiado aburrido. Ya estaban de pie en el campo de batalla,
y Wang Wanpeding creía que su arrogancia era tan grande que incluso Chaoning Han no significaba nada para él. En respuesta, Ino solo se echó a reír a carcajadas, llamándolo de nuevo osito terco. En realidad, detestaba a la gente arrogante que no sabía nada del verdadero poder, y advirtió a Wang que sería alcanzado por un rayo si seguía diciendo tonterías. Al oír eso, Wang solo se enojó más y más. Su furia había alcanzado tal intensidad que la hierba a su alrededor se deshacía en diminutas partículas. En verdad, era uno de los 24 grandes artistas marciales. A pesar de todo, Jingo podía sentir su energía poderosa, que realmente parecía impresionante. Sin embargo, Wang no encontraba alegría en batallas comunes. Con una mirada aún más amenazante, declaró que originalmente pensaba calmar su ira solo rompiéndole las piernas a Ino, pero que ahora eso ya no era suficiente. Sin embargo, si realmente quería clavarle las garras al chico, debió haberlo intentado con todas sus fuerzas. Ino sonrió, invitándolo a intentarlo, burlándose del gigante. Bromeó provocando a su oponente. En cuanto Wang despegó del suelo, este tembló bajo su peso. Voló hacia Jin Hou a tal velocidad que parecía pesar solo 60 kilos. Jin Hou lo recibió con confianza y calma, esquivó la mano de Wang con un rápido movimiento hacia la izquierda. Wang, junto con su brazo, siguió de largo sin alcanzar el objetivo. Se giró, exhalando aire caliente por la nariz, furioso y sorprendido. Wang admitió que no estaba mal para un joven, haciendo que la tierra y la hierba se levantaran alrededor de su cuerpo gigante. También reconoció que Ino había aprendido bien las lecciones de su maestro. Y con esas palabras, se lanzó sobre él para darle un segundo golpe. Parecía que su enorme puño iba a golpear directamente el rostro de Jin Hou, pero en lugar de su cara, su puño fue detenido por una mano más pequeña que, sorprendentemente, lo detuvo por completo. Lo contuvo con firmeza, sin permitirle avanzar un paso. Se quedó congelado en el lugar. ¿Y con quién crees que estudié artes marciales para llegar a este nivel?, preguntó Hou, sin apartar la mirada de los ojos sedientos de sangre de su oponente. Evaluaba la situación en silencio, preparando su siguiente movimiento para escapar y continuar la pelea. De repente, giró 180 grados y lanzó a Hou por los aires. Srailo pensó que intentaba huir y gritó que no lo permitiría. Instantáneamente corrió tras él mientras Hou caía al suelo. Estás haciendo demasiado ruido, ya estás empezando a molestarme. Un poco más y empezaré a bostezar, agregó Hou con sarcasmo. Estas palabras encendieron la furia de Wang Wanpeding, quien ahora estaba aún más ansioso por acabar con ese joven insolente. Golpeando el suelo con todas sus fuerzas, convencido de que finalmente lo había atrapado, levantó las manos y la tierra se desprendió de sus puños. Pero un sonido detrás de él le impidió saborear la victoria. He oído que los que están entre los 24 grandes artistas marciales han alcanzado la cima de su habilidad y perfeccionado su técnica, dijo una voz, pero viéndote a ti, no pareces uno de los maestros de esa lista, continuó Hou con franqueza. Estas palabras resonaron justo detrás de él, haciendo que su enemigo se detuviera a pensar. Incluso le recordaron como el trío de No Wan Chin, Sachuk Saban, Cholong y Wang Pasina había sido discutido en el salón principal, poniendo en duda su habilidad. Todos estaban de acuerdo en que ese trío no había alcanzado la cima de sus respectivas escuelas, a diferencia del resto. Algunos incluso propusieron renombrar la lista como los 21 grandes maestros y llamar a estos tres los 3 maestros divinos. Todo ese tiempo, Wang Wanpeding había estado escuchando desde un rincón. Poco a poco, la niebla de los recuerdos se disipó, revelando la claridad de la mente. Es una lástima terminar una vida tan corta, dijo Wang con un dejo de pesar. Su energía cambió drásticamente, volviéndose más poderosa. Incluso su apariencia se transformó. Sus ojos brillaban con luz amarilla, al igual que las 2 esferas que se formaron en sus puños. Pero Hou solo suspiró. Deberías haberlo mostrado antes. La fuerza del coloso alcanzó un nuevo nivel, revelando su verdadero poder. Decidió recurrir a su determinación inquebrantable. Su siguiente ataque, conocido como el Pilar de la Armonía, lanzó decenas de esferas doradas hacia el chico. Esas decenas se convirtieron en cientos y, en cuanto las esferas tocaban algo, explotaban con tal fuerza que incluso las montañas temblaban. Era algo increíble, y era difícil para Wang controlar tal poder. Incluso a varios kilómetros de distancia se podían ver las explosiones. El arte marcial de la familia Ping tiene su origen en las tradiciones militares, ya que surgió bajo la carga de la guerra.
Este arte es una técnica mortal, el golpe supremo creado para destruir. Después de usar este ataque, mirando el enorme cráter frente a él, pensó que el chico era solo un pobre iluso. Si me hubiera suplicado, quizá habría perdonado tu vida, dijo Wan en voz baja. Algo azul comenzó a brillar dentro de la densa nube de polvo. Con ese destello azul, una silueta empezó a aparecer, la cual el gigante notó de inmediato. Era Hou, y una espada brillaba en su mano. Wan Peking no podía creerlo. Maldita sea, es imposible. Hou había sobrevivido al diluvio de explosiones de la determinación inquebrantable que cayó sobre él, y esa espada azul en su mano rebosaba de energía. Al ver esa espada, Wan no pudo ocultar su sorpresa. Ninguna de sus técnicas había alcanzado a ese joven. Wan no entendía cómo había bloqueado todos sus ataques con solo una espada. Recordó las palabras del guerrero, dichas con la mano en el cuello, sobre el hecho de que este muchacho estaba lejos de ser común. Ahora comprendía que esas palabras no eran simple arrogancia. La mirada de Wan se clavó en la espada y asumió que todo se debía al poder de ese artefacto. Porque si había podido suprimir su técnica final, debía ser por la espada. Pero una pregunta apareció en su mente: ¿qué clase de hechicería le permitió al hijo de un simple comerciante alcanzar el rango de artista marcial? Empezó a culpar a Hou por ocultar su poder. ¿Y qué importa eso?, murmuró el gran hombre, aún confundido. Incluso él tuvo que admitir que el joven era realmente impresionante y superaba todas sus expectativas. Involuntariamente, desenfundó su propia hoja, impresionado. Pero una vez que la espada se expone, sería un deshonor devolverla a la vaina, especialmente frente al enemigo. Hou, en cambio, decidió mostrarle algo especial a su oponente. Wan Peking aún estaba convencido de que, incluso tras alcanzar las alturas del arte marcial, un muchacho seguía siendo un muchacho. Decidió ir con todo y adoptó una forma aún más aterradora. Sin embargo, la danza celestial de la espada consta de 3 técnicas diferentes, cada una con un estilo único. Hoy, esta técnica sería mostrada al mundo por primera vez. Es la técnica favorita del maestro Hou. Es simple, corta y limpia, sin movimientos innecesarios ni adornos. También fue la primera técnica que dominó. De pie en guardia frente al enemigo, Hou solo podía pensar que esa era la técnica que más amaba su maestro. Al comenzar la danza celestial de la espada, la hierba a su alrededor comenzó a elevarse. Al oír el nombre de la técnica, el enemigo se burló, llamándola un arte tonto e inútil. Respondió con la palma de la tierra celestial. Las esferas volaron directo hacia Hou. El primer golpe que realizó Hou se llamó golpe corta nubes. Los ojos del gigante se encendieron de amarillo y casi se quedó sin palabras ante lo que vio. Ni siquiera parpadeó antes de que Hou estuviera justo frente a él. Detrás, el joven dejó un rastro de una línea extremadamente poderosa que partía incluso el cielo. Solo se oían ecos detrás de ellos, los restos del ataque que Wan Pacing había usado. Solo faltaba mover un poco más la espada, porque incluso el pendiente en la oreja del gigante ya había sido cortado. Ni siquiera tuvo tiempo de ver el momento en que el frío mortal atravesó su cuerpo. Ahora reconocía que esta espada rápida y poderosa no tenía igual, ni siquiera entre los 24 grandes maestros. También comprendía que las artes marciales de este novato habían alcanzado la cima del dominio. La hierba aún flotaba en el aire cuando el muchacho ya estaba enfundando su espada. Le perdonó la vida al gigante, reconociéndolo como la primera persona, aparte de su maestro, que había presenciado su maestría. ¿Por qué no me mataste?, preguntó el gigante, sujetándose el cuello de donde chorreaba sangre. Hou explicó que su maestro le había prohibido matar sin una buena razón, y añadió que si tuviera que elegir si Wan Peking era un villano o un buen hombre, diría que era más un tonto que un canalla. Wan empezó a rogarle a Hou que lo matara, porque era demasiado humillante admitir la derrota ante un chico y vivir con la vergüenza. ¿Estás hablando en serio?, dijo Hou inclinándose. Le preguntó si sabía lo dolorosa que es la muerte. Entonces continuó: ¿por qué estás defendiendo a tu querido hijo, que humilló e insultó a mi hermana menor? Si hubieras pedido disculpas de inmediato, esto no habría llegado tan lejos, añadió Hou, llamándolo un ingenuo cachorro de oso. Por supuesto, le dio una bofetada amable. Ese golpe arrojó al hombre sano a un lado. Al aterrizar, volvió a arrastrarse de rodillas, tosiendo y escupiendo sangre. Esas eran las consecuencias de que el hijo de Wan hubiera insultado a la hermana de Hou y manchado el honor del clan Chonaon.
Si no quería seguir recibiendo castigos por el desprecio de su padre y la vergüenza que Wan mismo había encubierto, debía pensar de nuevo porque su cabeza seguía sobre sus hombros. Más tarde, el propio Hou fue reprendido por su padre por haber dejado a su hermana sin vigilancia. El padre le preguntó qué había estado haciendo todo ese tiempo. La hermana respondió tranquilamente que Hou tenía dolor de estómago y solo fue a aliviarse. ¿Y ahora te sientes mejor?, preguntó el padre. Hou respondió con una sonrisa que se sentía genial, especialmente después de semejante alivio. Por supuesto, esas palabras parecían un poco sospechosas, pero el rostro de Hou siempre permanecía impasible. El guardia que estaba detrás del padre anunció que estaban listos para partir. El dueño, con el rostro inmóvil, avanzó, seguido por su hermana y su hermano, quien le preguntó si todo estaba bien con él. ¿Cómo podría estar algo mal? Antes de irse, se dejó una nota de parte de Wan en la que explicaba la razón de su desaparición. Aceptamos toda la responsabilidad por los actos indebidos cometidos por el señor Huke. Solicito que el hijo sea castigado conforme a las leyes del clan Namgun y que sea entregado a Apuk sano y salvo. El jefe Namun sugirió que el dueño de un carácter tan explosivo debió haberse metido en problemas y haberse encontrado en una situación sin salida. ¿Podría haber otra razón por la que cambió de opinión? Jan recordó las palabras de los guardias al salir, diciendo que el joven maestro y el jefe del clan Pong habían ido juntos al bosque. El joven maestro regresó en media hora, pero el jefe del clan apareció solo después de que la familia del gobernante Cheonga-han se había marchado. Sin embargo, mientras el joven maestro parecía ileso, el jefe del clan parecía haber sobrevivido a una batalla brutal. Si los rumores eran ciertos, claro, aún así, entendía que sonaba increíble, pero asumía que quizás el joven maestro había derrotado al jefe, dándole una buena lección. Esa podría ser la explicación. Recordó las palabras del maestro que una vez dijo que había una criatura en el clan Cheonga-han que no debía ser provocada. El maestro aconsejaba mantenerse alejado de ese monstruo. ¿Era realmente un monstruo? Su padre solía usar historias misteriosas para explicar las complejidades del mundo. Siempre entendió al monstruo como una advertencia sobre el poder financiero de Chonahun. Pero ahora comenzaba a pensar diferente, recordando el encuentro con Ino, su mirada, que definitivamente no era la de un estudiante común. Y si era verdad que derrotó a Lord Pang, quizá el monstruo del que hablaba su padre era en realidad el joven maestro. Varios rectángulos de madera coloridos volaron al aire y luego cayeron sobre la tela roja. En cada uno de ellos estaban pintados ideogramas. El niño que los lanzó dijo en voz baja: uno puede volverse loco. Si tropiezo y caigo, me romperé la nariz y me cortaré las manos. Incluso la seda deja cicatrices profundas. Después arrancó una hoja que colgaba de un árbol y dijo: que esta carta se lleve todos mis fracasos del día de hoy. Amitabha. Sopló sobre la hoja y la soltó al viento. Que vuele hasta donde encuentre la paz, pensó. Pero de pronto, algo salió mal. La hoja cayó directamente sobre su cabello. Se dio cuenta de que incluso solo respirar podía llevar a un camino muy peligroso. Mientras tanto, en el clan Cheonajin, sosteniendo en sus manos un fragmento de un pendiente que usaba el hombre grande, Hou lo apuntó hacia el rayo de sol. Los reflejos se veían sorprendentemente hermosos. Pensó en cortarse la oreja, pero por alguna razón no dudó. Era un pensamiento que ni siquiera habría cruzado por su mente si hubiera seguido siendo un Yukai. ¡Qué misericordia! Solo lo habría partido por la mitad, pensó para sí mismo. No podía creer que había mostrado compasión, y eso lo hizo pensar que finalmente se estaba convirtiendo en un humano. Las palabras pronunciadas en voz baja sobre la transformación fueron oídas por Xiang, quien le preguntó en qué se había convertido. Hou pidió que lo ignoraran y lanzó un pedazo del pendiente de oro a Han, pidiéndole que lo aceptara como parte del pago para el tratamiento de su madre. Ella lo atrapó al vuelo, aunque no entendía qué era. Hou explicó con calma que era un pendiente de oro que una vez adornó la oreja del jefe del clan Panga de Apuk. Había mucha gente en la calle, cada uno ocupado con sus asuntos. Se encontraba en el mercado, donde fue a comer algo. La comida estaba recién preparada y muy sabrosa, pero su placer fue interrumpido de pronto. Notó una multitud reunida alrededor de algo interesante. Era evidente que algo había captado su atención. Rectángulos de madera multicolores caían sobre una tela roja. Un chico de cabello oscuro se sentaba sobre ellos prediciendo la suerte de las personas y les pedía que no se enfocaran solo en hacer dinero, porque todas sus fortunas podían ser robadas. Un hombre vestido de verde se unió para saber también sobre sus perspectivas financieras.
El chico solo respondió con 2 palabras, 100 nons. Vendía sus servicios a otros por 5 o 10 niang, y el hombre se indignó porque el precio para él había subido a 100. Todo depende del comprador, dijo el chico, pero de pronto su atención se desvió hacia otra cosa. Empezó a olfatear el aire como si hubiera sentido algo. Sus ojos se movían rápidamente en diferentes direcciones. Mientras tanto, el hombre de verde lo insultó llamándolo un farsante que vendía amuletos falsos. El chico saltó alarmado y empezó a gritar fuertemente. Se dio vuelta y corrió gritando que era un yukai, que el yukai había llegado. El hombre simplemente lo miró y pensó que así es como huye un estafador cualquiera. Los demás que estaban cerca también comenzaron a pensar que el chico era un fraude y se marcharon. Hou se quedó quieto, escuchando a un anciano decir que debería atrapar a ese chico y darle una lección. Hou permanecía congelado en su lugar, sin entender lo que estaba ocurriendo. Solo se preguntaba qué acababa de pasar. Se dio cuenta de que ese chico definitivamente lo había notado y lo llamó Yukai. Mientras tanto, el chico de cabello negro ya estaba corriendo por el bosque murmurando que sabía que esto definitivamente pasaría. Estaba seguro de que el olor que percibió pertenecía a un Yukai, y que hoy se había encontrado con uno, lo que solo empeoraba las cosas. Corría tan rápido diciendo que los yukai deberían esconderse en lo alto de las montañas cuando aparece el presagio. Pero un palo que volaba en su dirección lo detuvo, golpeándolo justo entre las piernas. Tropezó y cayó de bruces al suelo. Hou se acercaba por detrás preguntando si ya estaba cansado de correr. Te estaba buscando, pequeño mocoso. Al oír estas palabras, el niño empezó a agitar las manos sin saber qué hacer. Apuntó su bastón rojo hacia Hou y preguntó cómo se atrevía un yukai a caminar por el mundo humano sin temor. Luego sacó un pedazo de papel con ideogramas dibujados. Lo arrojó al aire y el papel voló extremadamente rápido, hasta adherirse a la ropa de Hou. ¿Esto es un talismán?, preguntó Hou sorprendido, mirando el pedazo de papel. ¿Este mocoso realmente cree que soy un yukai? En ese momento, el chico exclamó que lo había advertido, que ese sucio yukai debía haberse petrificado, que ahora no podía moverse, ¿verdad? Pero la mano de Hou simplemente se levantó y continuó moviéndose con calma. En un instante, docenas de talismanes volaron hacia él, incluso se le pegaron en la cara. Hou lo sacudió de su cuerpo, llamando al intento asterisco feudal asterisco. Luego se acercó al pequeño y lo levantó por el cuello mientras el niño seguía gritándole que era un sucio yokai. Sentémonos a hablar, sugirió Hou. Dijo que había conocido al Tathagata y que el celestial le había permitido vivir como humano, despojándose de su esencia yokai. Ahora era un humano, no un yokai. Pero, ¿cómo era posible que ese adivino terco lo siguiera viendo como un yokai y no como un humano? Era imposible que el Tathagata se equivocara. Colocando al chico de cabello negro en el borde de un acantilado, Hou le preguntó por qué seguía viéndolo como un yokai en lugar de como un humano. Porque eres un yokai. No importa cómo lo mire, puedes engañar a la gente, pero no a mí, respondió el chico con seguridad. Justo después de decir eso, otro talismán se le pegó en la cabeza, lo que se veía bastante gracioso desde afuera. Hou se acercó y le dio varios golpecitos en la cabeza con la mano, repitiéndole que no era un yokai. ¿De verdad no eres un yokai?, preguntó sorprendido el pequeño. Hou volvió a preguntarle por qué lo veía como un yokai en vez de como humano. El niño explicó que tenía una intuición que incluso su maestra reconocía, y ella siempre gritaba que Hou era un yokai. La palabra asterisco intuición asterisco le pareció graciosa a Hou. Pensaba que la intuición era algo que estaba mitad bien y mitad mal, sospechando que había otra razón más profunda, pero el chico estaba absolutamente seguro de que su intuición nunca fallaba. Entonces Hou le preguntó lo siguiente: ¿por qué no funcionó el talismán en él? El muchacho no encontró palabras para responder. Lo intentó varias veces, pero no logró explicarlo. Parecía que Hou había logrado demostrar que no era un yokai. El niño se sentó en el suelo, empezó a recoger sus cosas y dijo que lo entendía. Se llamó a sí mismo grosero, se despidió, y comenzó a lanzarse por el acantilado. Pero Hou lo agarró del cuello al vuelo. ¿Cómo te atreves a acusar a un hombre común de ser un yokai y luego intentar huir?, le reclamó. ¿Dices que puedes ver el espíritu celestial?, preguntó Hou de repente, lo que sorprendió enormemente al niño, quien le preguntó cómo lo sabía. Sin esperar una respuesta, Hou lo arrojó al suelo, cansado de sostenerlo. Simplemente lo soltó. Luego respondió diciendo que era su asterisco intuición asterisco. Dijo su nombre y esperó a que el chico respondiera.
Este se dio vuelta con una expresión molesta, rascándose la nuca. Se presentó como Li Rien. Después de eso, Hou le pidió que lo acompañara. Li no entendía por qué debía seguirlo. Solo le ofreció algo de comer, adivinando que estaba hambriento tras perseguirlo. El chico contuvo la respiración, sin encontrar una razón para negarse. Pronto partieron hacia Chaoncahang. Le alzó la vista, maravillado por el cartel increíblemente hermoso sobre la entrada. No tenía idea de por qué Hou lo había traído allí, pensando que deberían haber ido a un restaurante o una taberna si la idea era alimentarlo. Un hombre los recibió en la entrada, llamando a Hou joven maestro asterisco. Entonces Hou se volvió hacia él y le preguntó por qué estaba parado ahí. El guardia quiso saber quién era Li, y Hou respondió que era un adivino viajero. En ese instante, Lee se dio cuenta de que su compañero era el joven maestro de Cheonahan. Al entrar a la casa, la mesa ya estaba repleta de comida deliciosa. Lee no podía apartar los ojos de aquella delicia y belleza increíble. Espero que no tengas prejuicios sobre cenar con un yokai, dijo Hou, admitiendo así su verdadera naturaleza. El padre de Hou estaba afuera, acercándose a la casa donde Hou se encontraba. La niñera le explicó que estaba con un invitado. JYN se sorprendió al saber que su hijo tenía compañía. Sentados a la mesa, le predijo que, tras el fracaso, la suerte normalmente llega de la manera más inesperada. El joven se presentó como Lean y explicó que estaba viajando por el país estudiando con la esperanza de dominar el camino del Tao. Así fue como se presentó al padre de Hou, JYN. JYN se volvió hacia su hijo y, pidiéndole permiso para distraerlo un momento, le pidió que saliera a hacerle una pregunta. La pregunta era si llevaba tiempo tratando con el jefe del clan Namgun. Hou respondió que el jefe lo había estado fastidiando de manera grosera con un motivo inventado, creyéndolo un artista marcial, y que no le había dado la respuesta que esperaba. Hou preguntó si el jefe había dicho que él había sido grosero, a lo que su padre respondió que no exactamente. Mientras tanto, le estaba espiando la conversación. Como no había pasado nada grave, el padre no vio razón para retener a su hijo. Sin embargo, a Hou le resultó extraño que JYN hubiera venido solo para preguntar eso. ¿Quieres acompañarme esta vez en una misión de escolta?, preguntó JYN. Era inesperado, una misión de escolta para las posesiones del clan Shaman. Lee también escuchó esa parte y se interesó al oír mencionar al clan Shaman. Hou intentó buscar una excusa para negarse, pero su padre le pidió que lo tomara como una experiencia útil para aprender a interactuar con la gente. Hou estaba dispuesto a ir a cualquier parte, excepto al clan Shaman, pero la mirada de su padre lo dijo todo, sin necesidad de palabras. Con solo una mirada, hizo que su hijo aceptara. En ese momento, Lee se asomó con entusiasmo desde la esquina, repitiendo con emoción las palabras de JYN sobre ser escoltados al territorio Shaman. Era extraño ver tan emocionado al pequeño. Al principio, Lee le pidió a Hou que no lo mirara así y declaró que, de cualquier modo, él también iría en esa misión. Hou y Lee, como dos verdaderos aventureros, se sentaron en lo alto del carruaje observando los espacios infinitos que los rodeaban. Hou lucía completamente decepcionado, como si todo a su alrededor hubiera perdido sentido. Lee, en cambio, irradiaba alegría porque para él el clan Shaman representaba el verdadero Tao y el poder. Miraba la ciudad con entusiasmo, porque para él ese día no era solo un evento, sino una verdadera fiesta que recordaría por mucho tiempo. ¿Qué tienen de grandiosos esos chamans?, preguntó Hou con una mirada incrédula. Lee, sin poder contener su admiración, explicó que al clan Shaman a veces se lo llamaba el cielo de la tierra porque estaba lleno de inmortales potenciales. A Hou le molestaban esas conversaciones y pensaba que el cielo común era mucho mejor que esos fanáticos eternos. El gran zorro, comandante del mundo espiritual, había ascendido al mundo celestial luego de hacer todo el trabajo sucio. Sus manos daban miedo de verdad. Quizás sería más fácil que barrieras con tus colas en vez de una escoba, bromeó uno de los ancianos, haciendo alusión a sus enormes colas. Por cosas como esa, Hou no soportaba a esos inmortales que no morían ni aunque los destrozaran en pedazos. Lee seguía moviendo los brazos con emoción, exclamando que por fin estaba viajando por la tierra de los chamans. Hou, exasperado, lo amenazó diciendo que si no se callaba lo ataría al carro. Viajaron por mucho tiempo hasta encontrarse en medio de un bosque denso, donde cada arbusto parecía susurrar secretos. El pequeño Lee ya se había quedado dormido, abrazado a sus sueños con grandes chamans.
Hou suspiró al mirarlo, dándose cuenta de que solo estaba cargando un gran problema. Pero en el fondo, el pequeño Lee le parecía simpático, y Hou parecía haber dejado atrás sus dudas sobre él, sobre todo porque ya no le lanzaba talismanes. Sin embargo, entre los arbustos del camino, se escondían hombres grandes y fornidos con una mirada amenazante. Hou sintió la presencia de algunos idiotas cerca. Su intuición le decía que no estaban solos. Inmediatamente se volvió hacia uno de los guardias, Chan, y le señaló movimientos sospechosos detrás de los árboles. «Alguien está vigilando nuestros carros allá, detrás de los árboles», dijo. Al principio, Hou solo había notado 3 o 4 perseguidores, así que no se preocupó demasiado, pero ahora el número había aumentado a unos 25 y la situación se había vuelto mucho más seria. Chan se levantó y miró desde el techo de la carreta, y notó que podrían ser miembros de la banda Aso, una de las 10 bandas del bosque. Como su clan ya había pagado el peaje, pensó que deberían dejarlos en paz después de una simple inspección. Por eso, Chan pidió al joven maestro que no se preocupara ni prestara atención. Sin embargo, Hou volvió a preguntarle a Chan si estaba realmente seguro de lo que decía. En ese momento, un hombre con un hacha apareció en su camino, justo en medio de la carretera. Se paró frente a la caravana y, levantando la mano de forma amenazante, les ordenó detenerse. Chan pidió al joven maestro que se quedara quieto, que no se involucrara en el conflicto y que esperara su regreso. Él mismo fue a negociar con ese bandido insolente, listo para enfrentarlo si era necesario. Chan le preguntó a su líder si realmente pertenecía a la banda Aso y, tras presentarse, añadió que ellos venían de Cheonahan para mostrar la seriedad de sus intenciones. También dijo que ya habían pagado el peaje y que ahora esperaba una explicación de por qué el camino estaba bloqueado. Chan, manteniéndose educado, pidió que despejaran el paso y no complicaran la situación. Pero ese hombre insolente clavó su hacha roma en el suelo, indicando que no iba a dar un paso atrás. Confirmó que pertenecían a la banda Aso, pero que eso era solo el comienzo de sus exigencias. Dijo que ahora el peaje había aumentado significativamente, lo que hizo que Chan se pusiera tenso. Sorprendido, Chan preguntó qué demonios significaba eso, pero no obtuvo respuesta por un largo rato. En cambio, se escuchó la risa escalofriante de otros hombres grandes que esperaban entre los árboles la señal para atacar. Uno a uno comenzaron a asomarse entre las hojas, mostrando sus sonrisas siniestras. Los guardias formaron inmediatamente un círculo defensivo alrededor de las 3 carretas, listos para defenderse. Mientras los bandidos salían del bosque, Chan podía sentir cómo aumentaba la tensión al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo rápidamente de control. Se volvió hacia el líder de la banda y le preguntó si no se estaba excediendo con sus exigencias. Sin indulgencias, respondió el otro con una sonrisa ladina, sin intención de darles ninguna oportunidad. El líder sabía que las carretas transportaban algo que les traería una gran ganancia y no pensaba desaprovecharla. Le propuso a Chan resolver el asunto ahí mismo y continuar el viaje tranquilamente. Hou, mientras tanto, estaba sentado en lo alto de una de las carretas, observando los acontecimientos con leve interés. Lee se despertó antes de poder limpiarse la baba de los labios y, mirando a su alrededor, preguntó sorprendido qué estaba pasando. Hou, sin esconder su sarcasmo, explicó que le divertía la audacia de esos ladrones que exigían dinero al clan Cheonahan, bloqueando el paso para sacar aún más provecho. Chan seguía negociando con el bandido, intentando resolver la situación sin recurrir a la violencia. En ese momento, se volvió hacia Hou y le dio su opinión. «Creo que quieren más dinero porque saben que llevamos alcohol», dijo, insinuando que podría hacerse un trato que beneficie a ambos. «Tal vez darles algo de dinero y pedirles que despejen el paso», sugirió. A Hou claramente no le gustó la idea y le preguntó con dureza a Chan si había perdido el sentido común. Mirando a los bandidos con disgusto, pensó que, por el contrario, deberían devolver todo el dinero que alguna vez le habían quitado a otros. Chan intentó convencer a Hou de que, por su seguridad, era mejor resolver el asunto pacíficamente y tratar con los bandidos al regreso a Cheonahan. Sin embargo, el joven maestro saltó de la carreta, revelando que tenía otro plan. Extendió la mano hacia Chan y le pidió que le diera suficiente dinero para satisfacer las demandas de esos sinvergüenzas. Chan le puso una bolsa con 115 niang en la mano, esperando que fuera suficiente. Luego, con una sonrisa, se dirigió a los matones y les dijo que podían irse, porque todo estaba resuelto. «No se preocupen», añadió con confianza, señalándose a sí mismo.
Me pregunto qué podrían hacerle estos ladrones al joven maestro del clan Chayanahan. Después de terminar su conversación con Chan, Hou se acercó al bandido insolente con el hacha Roma y le ofreció el dinero. Al escuchar que eran unos 150 niang, el ladrón sonrió ampliamente, la cantidad claramente lo tranquilizaba. Sin embargo, frunciendo el ceño, empezó a quejarse, diciendo que apenas era suficiente para la tarifa adicional. Hou insistió en que despejara el camino y dejara pasar la carreta. El bandido tomó con firmeza su hacha y la sacó del suelo con un movimiento brusco, demostrando su disposición. Luego agitó la mano hacia el camino, indicando que podían continuar. «Dens prisa», añadió el joven dueño, un poco molesto, apurándolos. La carreta empezó a moverse, los caballos golpeaban la tierra con sus pezuñas abriéndose paso entre los árboles bajo el peso de los barriles de alcohol. Se alejaron, mientras Hou se quedaba un momento, echando una última mirada a los bandidos. Li seguía sentado encima del carro, observando todo con interés despreocupado. Miraba ansioso al joven maestro, preocupado por él. «Bueno, ya se fueron, y ahora solo falta arreglarnos con nosotros», dijo el bandido con descaro, extendiendo la mano por el dinero. El criminal esperaba con toda confianza que la bolsa con la plata cayera ya en su palma. Sus ojos ardían de codicia, y con impaciencia le recordaba al joven maestro que no se demorara y simplemente le diera lo que pedía. Detrás de ellos, los demás matones hablaban entre sí, discutiendo cuánta bebida podrían comprar con esos 15 niang. Reían con burla, celebrando su victoria anticipadamente. Pero Hou, lanzando la bolsa de dinero hacia arriba y atrapándola con una mano mientras miraba por debajo de su frente con una sonrisa pícara, dijo con firmeza: «He cambiado de opinión, no les daré ni un centavo». Esto provocó una ola de indignación entre los bandidos. Al principio, el bandido ni siquiera entendía lo que el joven le estaba diciendo. Volvió a preguntar, como si no pudiera creer lo que oía. Cuando se aseguró de que no estaba escuchando mal, comprendió que ese muchacho solo traería problemas. Empezó a amenazarlo: si Hou no pagaba el dinero ahora, no volvería a usar ese camino jamás. Una situación así no solo les traería problemas futuros, sino que también violaría acuerdos existentes, lo cual podría causar pérdidas cientos o incluso miles de veces mayores que esa suma. Habiendo dado todos sus argumentos, el bandido extendió la mano de nuevo, seguro de su victoria. «Sé listo y danos el dinero ya», insistió, provocando una reacción de Hou. «No tiene sentido que sigas insistiendo», añadió el bandido con falsa cortesía. Hou lo escuchó en silencio, y luego, con una sonrisa sarcástica, comentó que sin duda el bandido tenía la lengua bien afilada. «La razón por la que no te daré el dinero es muy simple», comenzó, mirándolo con seguridad a los ojos. «Si te lo doy y luego finges que no recibiste nada, los dos estaremos en problemas». Así que Hou le pidió al bandido que lo llevara a su campamento. Quería entregar el dinero en persona al líder de la banda Aso, para evitar malentendidos. Tras terminar de hablar, esperó con calma la respuesta de aquel patán, sonriendo con desafío. Estaba decidido a encargarse de todo ahora y recuperar todo el dinero que le exigían al clan Cheongahan usando ese paso como excusa. Pero el bandido no se esperaba ese giro de los acontecimientos. Colocó su hacha al otro lado, apoyando la hoja en el suelo y bajando el mango, mostrando su seguridad. «Desafortunadamente, nuestro jefe fue a la ciudad por unos días por asuntos de negocios y no volverá pronto», explicó el bandido con una sonrisa astuta. «El dinero puede quedarse conmigo, lo cuidaré como a la niña de mis ojos hasta que él regrese», añadió, tratando de parecer confiable. Pero el joven dueño simplemente lanzó la bolsa de dinero de una mano a la otra, sonriendo por lo bajo. El bandido incluso le ofreció quedarse unos días con ellos, asegurándole que sería interesante. Hou se negó, y mientras abría la bolsa, pensaba qué hacer a continuación. «No creo que alguno de ustedes reciba ni 5 nian de esos 150, dijo con frialdad, levantando una moneda. De repente, la arrojó con fuerza hacia adelante. Los bandidos lo miraron asombrados, sin entender qué acababa de hacer. En ese momento, la moneda golpeó el hacha del bandido con tanta fuerza que la hizo volar de su mano con un estruendo metálico. Por la sorpresa, el bandido perdió el equilibrio y casi cae. Mirando confundido a su alrededor, no comprendía lo que había pasado. Al mirar su hacha, vio que la moneda se había incrustado en la hoja, como si fuera una daga, metida a la mitad en el metal. A lo lejos, humo azul se alzaba desde la ciudad, acentuando el aire de misterio.
¿Cómo había logrado ese chico derribar un hacha con una moneda? Era un verdadero misterio para todos. Hou simplemente bromeó. Ups, creo que se la di a la persona equivocada. Sacó otra moneda y, sonriendo, explicó que esta vez iría al destinatario correcto. La siguiente moneda, cortando el aire con un silbido, voló a una velocidad increíble. Golpeó al bandido justo en la oreja, partiéndola por la mitad y dejándolo en agonía. ¡Ay, cielos! Parece que tampoco pudiste atraparla, dijo Hou con una sonrisa torcida, mientras observaba al bandido retorcerse de dolor. Finalmente, los demás se dieron cuenta de que estaban frente a alguien peligroso. El líder ordenó atacar, y los hombres salieron de los arbustos con sus armas alzadas, corriendo directamente hacia Hou. En las manos del joven maestro brillaban 6 monedas como si fueran armas letales. Sin embargo, por alguna razón, los atacantes comenzaron a detenerse, mirándolo con confusión. Sus rostros expresaban una mezcla de pánico y miedo, como si intuyeran algo más profundo, y no era para menos. ¿Acaso este joven les estaba ofreciendo realmente el dinero? Cada uno de ellos podría simplemente acercarse y tomar su parte. Pero ahora la pregunta era otra. ¿Querían ese dinero, sabiendo que una de esas monedas podía dejarles una oreja como lugar para un nuevo pendiente? Mientras lo observaban, el líder de los bandidos reflexionaba. ¿Cómo una moneda, como una pequeña daga, pudo atravesar el acero y quedarse incrustada en el hacha? ¿Qué clase de monstruo tengo frente a mí? Comprendiendo el peligro, el bandido eligió la opción más segura, salir corriendo. Mientras se alejaba, gritó una amenaza, que algún día, el joven maestro se arrepentiría de este día. Pero Hou solo lo escuchó con desdén, ya desde detrás de los arbustos. Incluso se sintió un poco decepcionado, quería seguir divirtiéndose un poco más. Una moneda quedó tirada en el suelo, medio cubierta de sangre, como testigo silencioso de la escena. De repente, una pequeña mano la levantó, apareciendo de pronto en el campo de visión. Arrow Lee, que se había acercado, recogió la moneda y notó que estaba manchada de sangre. El joven maestro lo miró sorprendido. ¿Por qué había vuelto? Le corrió hacia él agitando los brazos y gritando fuerte. «¿Hermano?» Se acercó y le preguntó por qué la moneda tenía sangre y si estaba bien. «¿No ves que estoy perfectamente?», respondió Hou. «¿Quién se preocupa por mí? Me interesa más saber qué pasó con la banda Aso». A pesar de su rudeza, le creía sinceramente que incluso las vidas de esos bandidos tenían valor. Pero Hou recordó que el propio le había lanzado talismanes a personas vivas, así que comentó sarcásticamente que no era precisamente quien podía hablar. Explicó con calma que hay muchas personas en este mundo que estarían mejor muertas. Después de eso, Hou avanzó en dirección al lugar donde debía encontrarse con el líder de la banda Aso, preparándose para otra conversación. Mientras tanto, el bandido herido gritaba fuerte de dolor, sujetando su oreja cercenada. Otro bandido intentaba vendarle la herida y, algo molesto, le pedía que se calmara. Empezaron a discutir entre ellos lo que había pasado, culpándose unos a otros. Cada uno trataba de encontrar al culpable, intercambiando acusaciones en esa situación tan desagradable. Detrás de un árbol, Hou los observaba en silencio, escuchando su discusión desde las sombras, divertido por sus gritos que se esparcían por el bosque. «Idiotas son idiotas donde sea», pensó. Lee estaba sentado detrás de una piedra, reflexionando sobre las palabras de Hou, aferrado con terquedad a su opinión de que cualquier muerte, sin importar las circunstancias, era una pérdida triste e inútil. Hou explicó que evitar muertes innecesarias a veces no era más que un cálculo para lograr un objetivo mayor. ¿Sabes por qué mueren las serpientes con el calor?, preguntó Hou, y respondió él mismo. No porque se envuelvan en llamas, sino porque son demasiado tontas para buscar sombra. Ya caía la tarde, y una banda de matones golpeados e irritados regresaba a su escondite. Los guardias en la entrada les preguntaron, ¿cómo demonios salieron tan temprano y vuelven tan tarde y con las manos vacías? Notaron la herida en la oreja de uno de los bandidos, pero ellos solo gruñeron con nerviosismo y pidieron que se callaran. Detrás de ellos, como una sombra, el joven maestro se acercaba a su base. La guarida de los bandidos era modesta, oculta en las montañas, tratando de no llamar la atención. Los guardias notaron al chico que se acercaba con expresión decidida. Era raro encontrar a un extraño a esas alturas montañosas, y más raro aún que no pareciera estar perdido. Inmediatamente desenvainaron sus espadas, bajaron por las escaleras y, apuntándole con sus armas, le preguntaron por qué había venido.
Hou explicó con calma que había venido por sus propios asuntos, a recuperar lo que le pertenecía. Acto seguido, preguntó si su líder estaba dentro. De repente, se oyó el sonido del metal al rozar contra el metal. Eran las dos espadas cruzadas contra el cuello de Hou, como advertencia. ¿Cómo te atreves a mencionar tan libremente a nuestro líder? ¿Acaso es tu subordinado? ¿Debería cortarte la lengua para matar tu orgullo? Preguntó uno de los guardias con agresividad. Pero esas palabras solo divirtieron a Hou, y no ocultó su placer. ¿Y por qué ocultarlo, si después de un momento, esos guardias ya yacían como cadáveres en el suelo? Las llamas de la hoguera chispeaban, la leña crepitaba, llenando todo alrededor con una atmósfera cálida, casi acogedora. Sin embargo, junto a ese fuego, se sentaba un hombre cuyo rostro no expresaba nada más que disgusto y molestia. Le fastidiaban los ruidos fuertes del exterior que interrumpían su paz. Uno de los sirvientes se acercó con cuidado por detrás y, disculpándose por la molestia, se dirigió a su amo. Explicó que un tipo de Chonahan se había infiltrado y exigía una reunión. El anfitrión escuchó en silencio, repitiendo solo la palabra Chonahan, como si la estuviera considerando. Mientras tanto, el joven maestro ya estaba en medio de la habitación, rodeado como un volcán por bandidos armados. Todos, como piedras al rojo vivo, dirigieron su atención a Hou, con su líder al frente. Finalmente, el líder dio un paso al frente y miró a Hou. Volvió a preguntar, queriendo entender lo ocurrido, exigiendo una explicación más detallada. ¿Bloquearon tu camino y te exigieron peajes extra? Preguntó con sorpresa, sin creer en semejante descaro. El líder no podía simplemente aceptar las palabras de Hou como si nada. Siempre había ladronzuelos al acecho, disfrazados de honradez fingida. Entonces, Hou decidió ofrecer evidencia y describir lo ocurrido. Al describir al líder, comentó que parecía una rana con un hacha y un escudo en las manos. Se llamaba Un, si la memoria no le fallaba, y ese cobarde estaba temblando de miedo detrás de la cerca cuando Hou se le acercó. También añadió que le había perforado la oreja con una moneda y que, si el líder mandaba a llamar a Un, vería la misma marca en su oreja, una prueba irrefutable de que decía la verdad. El líder ordenó inmediatamente traer a Un sin perder ni un segundo. En menos de un minuto, Un estaba frente a él, con la oreja perforada, sosteniendo un hacha e intentando parecer seguro. Afirmó que no había ni una sola moneda allí, tratando de disipar cualquier sospecha. El líder tomó el hacha en sus manos y de inmediato vio una abolladura que coincidía perfectamente con el tamaño de una moneda. Por supuesto, le preguntó a Un si tenía algo que decir en su defensa. Un comenzó a explicar que solo había sido una broma inocente, pero sonaba tan ridículo que el líder no pudo contenerse y lo golpeó en la mejilla con la culata del hacha. La mandíbula de Un claramente se rompió con el impacto, y Hou observó la escena en silencio. Vio el cuerpo de Un volar por los aires como una muñeca inútil. Parecía que el líder era tan fuerte que había lanzado a Un unos 10 metros con un solo golpe. Luego, golpeó con fuerza el suelo usando la culata del hacha, rompiendo las piedras en pedazos pequeños. Después de eso, el líder se giró nuevamente hacia el joven maestro y le preguntó su nombre. Él se presentó como Lee Chawan, el jefe de la banda Aso, y recalcó que para él, la confianza y el respeto estaban por encima de todo. Lee Chawan prometió que encontraría de inmediato a todos los involucrados en el incidente de ese día y les cortaría las manos. Incluso le preguntó a Hou si eso era suficiente para justificar las molestias que le habían causado. Sin embargo, el joven maestro respondió con calma que recibir unos cuantos miembros cortados sería una decisión inútil e ilógica. ¿Entonces qué quieres?, preguntó Lee, mirándolo con interés. Ya que toda la situación había surgido por dinero, el joven dueño decidió resolverlo exclusivamente de forma financiera. Puso una condición, que la banda Aso no volviera a exigir ningún pago al clan Chonahan en el futuro. Pero eso no era todo. Añadió un segundo requisito. Devolverán todo el dinero que nos han quitado anteriormente, afirmó con frialdad. Los bandidos estallaron en carcajadas al escuchar esto. La exigencia les pareció absurda e incluso insultante. Lo tomaron como una declaración audaz que humillaba a su clan y a sus aliados. Lee Chawan pensaba lo mismo y cuestionó si Hou siquiera entendía que era gracias a sus esfuerzos por detener a otras bandas y ladrones que él podía viajar con seguridad. Explicó que Hou se había excedido y probablemente no comprendía que la cuota era una tradición que se había mantenido durante décadas en el mundo de los guerreros, y era la ley básica de las tierras salvajes.
Lee Chawan dijo que solo podía permitir un reembolso de 3 meses de cuotas, y nada más. Consideraba que ofrecer esa compensación era una solución justa y que no podía ofrecer más. Pero el joven maestro tenía algo que decir al respecto. Señaló que Lee subestimaba al clan Chonahan. Cuando le se dio la vuelta, Hou lo llamó un matón descarado por la espalda. ¿Y si fuera la Unión Marcial de Murim la que estuviera en esta situación? Dijo Hou con agudeza, observando su reacción. Se preguntaba si Lee también los desestimaría, escudándose en tradiciones y costumbres. Lee Chawan no consideraba que el clan Chonahan fuera parte de la Unión Marcial de Murim y le molestó que Hou mencionara aquello. Estaba indignado de que el joven maestro hubiera traído a colación una alianza marcial a la que ellos no pertenecían. Pero Hou, con un tono sarcástico, respondió que Lee tenía una opinión inflada de sí mismo. ¿Hace falta toda la unión de Murim para tratar con una simple banda de montaña? Añadió, desafiante. Las palabras del joven maestro golpearon a Lee Chawan como una daga directa al pecho. El joven de cabello negro esperaba que no ocurriera ningún accidente, sostenía con fuerza su bastón, rezando para que no se perdieran vidas, pero de repente, se escuchó una fuerte explosión a lo lejos. El hombre de cabello negro vio cómo la energía burbujeaba en esa dirección y supo que algo andaba mal. Su último deseo de que nadie saliera herido parecía no haberse cumplido. Corrió apresuradamente hacia el lugar, con la esperanza de detener al joven maestro. Mientras tanto, el rostro del líder bandido se llenaba de asombro e incredulidad. Había recibido un golpe directo de Hou en el estómago, que impactó de lleno en su plexo solar, obligándolo a soltar todo el aire de sus pulmones. Para Hou, fue una verdadera decepción, pues pensaba que el líder sería un oponente digno. Lee Chawan no podía comprender cómo este joven, que ni siquiera pertenecía al Murim, era capaz de algo así. Con esos pensamientos, el líder cayó al suelo con un sonido sordo. Hou se quedó de pie sobre su cuerpo, con la cabeza erguida y la mirada fija hacia abajo. Era hora de recuperar el dinero que pertenecía al clan Chonahan. Pero en ese momento, la voz del pequeño le resonó, captando inesperadamente su atención. Le entró por la puerta destartalada gritando fuertemente, y al ver a una multitud de personas dispersas frente a él, se quedó paralizado, observando aquella montaña de perdedores tirados en el suelo. En ese momento, sus palabras fueron, hasta una serpiente estúpida que escapó del fuego puede salvarse con la lluvia. Lo tranquilicé diciéndole que todas esas personas estaban inconscientes pero vivas. Tendrán mucho de qué preocuparse cuando despierten, y los menos afectados ayudarán a los más desafortunados, añadí. Lee finalmente se calmó un poco al darse cuenta de que la situación no era tan grave, y escuché la voz de alguien maldiciendo en algún lugar cercano. Hou bromeó, echando un vistazo a Lee, quien se disculpó asegurando que jamás se habría atrevido a decir algo así. Pasó un poco de tiempo y comenzaron a buscar el dinero que pertenecía al clan. Lee no podía entender cómo estos matones no tenían ni una pizca de sentido de conservación. Incluso la gente más pobre de la calle estaba mejor. Se gastaban hasta el último centavo en comida y bebida, sin guardar nada para los días difíciles. Ni siquiera había muebles, vajilla o ropa que hubieran comprado con ese dinero. Le exclamó con frustración al mirar a su alrededor. Ya había perdido la esperanza, decidiendo que seguir buscando era una pérdida de tiempo, y sugirió marcharse. Pero Hou, sintiendo algo extraño, de repente enfocó su mirada en un punto. Lee preguntó sorprendido qué había llamado su atención, pero el joven maestro siguió observando en silencio, sin apartar la vista de ese punto misterioso. Un resplandor dorado centelleante apareció en los ojos de Hou, como si hubiera visto algo asombroso. Le dijo a Lee que probablemente había algo escondido bajo el suelo. Hou se dirigió hacia ese lugar y empezó a golpear las baldosas con el puño, rompiéndolas en pedazos pequeños. Las baldosas volaron en todas direcciones hasta que por fin encontró lo que buscaba. Debajo de ellas había un cofre pequeño pero muy interesante, sellado y claramente oculto. Era un escondite, y Hou parecía haber sentido su energía antes de hallarlo. A Lee le pareció gracioso que Hou hubiera sentido la energía, pero no pudo evitar estar impresionado. Además, vio el talismán que bloqueaba la energía dentro de la caja, lo que explicaba por qué al principio dudó de las palabras de Hou. Sin embargo, eso solo confirmaba que había algo importante adentro. Hou tomó la caja y se sorprendió al notar que era sorprendentemente ligera. Lee seguía preguntándose cómo, incluso con su sensibilidad, no podía sentir nada específico a través del talismán. ¿Cómo puede el hermano mayor sentir esto?, pensó. Mientras tanto,
Hou comenzó a abrir la caja con mucho cuidado, para no dañar su contenido. Y apenas la abrió, un resplandor dorado se extendió por toda la habitación. En el centro reposaba una pequeña esfera de color dorado que irradiaba un aura vitalizante. Bastaba una sola mirada a ese objeto brillante para que desapareciera todo el cansancio acumulado tras la larga subida por las montañas. Li, intrigado, extendió la mano para observar más de cerca la esfera resplandeciente, pero Hou se la arrebató rápidamente de su pequeña mano. Hou debió pensar que el pequeño podría tragarse la joya de una sola vez. Ya al atardecer, mientras caminaban por el bosque oscuro, Hou contemplaba la posibilidad de devolver la esfera como compensación por el pago exigido por Chayongaen. En otras palabras, ahora pertenecía al clan Chonjen. Le, sin embargo, estaba más interesado en cómo planeaban alcanzar la caravana. Señaló que si iban demasiado rápido, quizás no llegarían antes del atardecer, y que incluso viajando toda la noche, sería difícil alcanzarlos al amanecer. Hou le dijo que con una sola aceleración bastaría para recuperar la distancia. Si no fuera por ti, ya lo habría superado hace mucho tiempo, añadió, dejando claro que su regreso no era obligatorio en absoluto. En ese mismo momento, Hou tomó del brazo a Li, provocándole sorpresa y un poco de miedo. ¿Qué iba a hacer ahora? Hou solo lo advirtió. Si no quieres temblar como madera pegajosa, será mejor que te quedes quieto y no te muevas. Una energía poderosa comenzó a formarse alrededor de los pies de Hou, chispeando como fuego. Con la ayuda de esa fuerza, se impulsó con fuerza desde el suelo y salió volando por el aire. La velocidad era tal que le sintió como si su piel fuera a despegarse de su rostro y terminar en la nuca. Un precipicio se alzaba delante y le gritaba una y otra vez a Hou sobre el peligro. Hou, tranquilo, le pidió que se calmara y le explicó que podía saltar sin problemas. Ya un poco más sereno, le pidió varias veces que buscaran un desvío, pero Hou le respondió con una sola palabra. ¿Para qué? Después del salto, volaron alto sobre el suelo, y Hou incluso se permitió notar lo hermosas que se veían las estrellas entre las nubes rasgadas. Le, sin embargo, estaba demasiado asustado como para admirar la belleza del cielo nocturno. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna